Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa 2000 años después. Está con ustedes su hermano Roquel y tenemos hoy un invitado muy especial con un tema que de seguro le va a apasionar a todos ustedes. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar con nuestro invitado. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Roquel. Un placer que puedas estar aquí con nosotros y el tema que vamos a llevar adelante estoy seguro que a algunos va a sorprender Sí, y a otros lo va a dejar un poco así con un halo de misterio porque realmente no es común tratarlo. correcto. A mí me sorprendió también. Así. A mí me sorprendió. Yo dije, quiero que vengas a hablar de este tema. Y dije, ok, ¿estamos seguros? Sí, sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Y hermanos, y antes de seguir el preámbulo, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema del ateísmo. Vamos a hablar del ateísmo y muchas veces conversábamos antes de iniciar el programa, se da una actitud, digamos, de separación, ¿no? El que cree dice, bueno, allá tú no quieres creer en Dios, ese es tu problema, y el que no cree dice lo mismo, allá si tú quieres creer en fantasías y en mitos, ese es tu problema. Entonces no se da o no se prodiga lo que llamamos un diálogo. Y por ejemplo, nosotros de parte de los que somos cristianos católicos, estamos llamados a eso. Eso es lo que el Papa nos dice, que no se trata ahora de encerrarnos en nosotros mismos y no ver alrededor nuestros hermanos que por alguna u otra razón simplemente o no son cristianos, o no son católicos, o simplemente no creen en Dios. Y todos esos hermanos nuestros requieren de que nosotros podamos entrar en diálogo para poder acercarlos a Dios. O por lo menos tener un contacto que nos permita llevar adelante que este mundo sea mejor, ¿no? Porque tenemos que aprender a vivir con todos y poder llevar adelante el bien común que llamamos nosotros. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a empezar a conversar con Julio. Julio, este tema es interesante, pero tendríamos que empezar a desgranarlo un poco. Hoy día tú me comentaste que se habla del nuevo ateísmo, entonces había un Sí. viejo y un nuevo ateísmo. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Bueno, sí, realmente, bueno, para ponernos un poco en contexto, o sea, yo primero no soy un experto en el tema, ¿no? Yo soy simplemente, me gusta el tema y normalmente me muevo en círculos en donde me encuentro muchas personas ateas, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues, recuerdo cuando hemos estado en algunos grupos de apologética y decís, no, cuando te encuentras un protestante, ¿tú qué le dices? Y tienes que decirle y manejarlo así. Y yo dije, pero si yo no me encuentro ninguno, ¿me explico? Entonces, pero sí me encontraba con personas ateas y lo que definitivamente me decían eran cosas completamente inesperadas para mí, ¿no? Por ejemplo, me abordaban directamente diciendo, pero ¿tú crees en Dios? ¿En serio? Yo no pensaba que un tipo tan inteligente y tan serio como tú creía en Dios. Oye, pero está interesante la técnica, Entonces, ¿no? sí, O sea, no, te alababan y te elevaban como que, oye, tú eres muy brillante para estar en eso. ¿Qué te pasa, joven? exactamente. Entonces, evidentemente, pues estando en esos círculos me puse a leer, porque ¿qué voy a decir yo, no? Yo dije, no sé, me reía, me pongo bravo, ¿qué hago, no? Pero la realidad es que, bueno, el ateísmo, sinceramente, pues es algo, creo que todos tenemos claro la definición, que es alguien que niega la existencia de Dios, sencillamente. Entonces, ya de por sí a mí me parecía un poco orgullosa la posición, ¿no? O sea, como yo, un ser humano en la Tierra, solamente que todavía no hemos explorado ni siquiera más allá de nuestras fronteras del sistema solar, tengo la certeza de que Dios no existe. Entonces, ya eso entonces, definitivamente, pues, ese tipo de pensamiento, pues con el tiempo se fue transformando en lo que hoy yo considero que llamamos el secularismo, que es otra palabra que también la escuchaba mucho y yo pensaba que ser secular era algo bueno, me sonaba a la iglesia. Y después entendí que el secularismo es sencillamente el pensamiento del nuevo siglo, de la ciencia, de las novedades. De hecho, el secularismo excluye la fe de cualquier tipo de su mundo, del mundo secular, del mundo del siglo, por eso secular, siglo. Entonces, y muchas personas, ahora con el tema que tanto nos ha comentado, desde que tengo memoria, Benedicto XVI, el Papa, entonces, el Papa emérito ahora, comenzó a tener esta campaña con el relativismo.
y también me abrió, oye, pero esto del relativismo, ¿qué es? Y comencé a vivirlo en estos entornos y sencillamente es eso, dije, oye, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Pero si también tienen derechos, pero si eso no afecta a nadie. Entonces, ese tipo de pensamiento es un tipo de pensamiento del secularismo de esta época. Entonces, ¿qué es el nuevo ateísmo? Son personas que se consideran muy racionales, muy objetivas, son personas que se consideran las personas seculares del siglo, los nuevos ateos, la parte que son los ateos, se llaman nuevos ateos, porque ellos consideran que científicamente no se puede, no se puede demostrar que Dios existe, ¿no? Que siendo objetivo y trayendo todo a un laboratorio, pues definitivamente no está Dios por ningún lado. Vamos a partir de que yo he escuchado ateos plantear de que la mayor desgracia que tiene la humanidad es la religión. Que la religión no solo se trata de que Dios no existe, sino que la religión en sí es un mal, es un problema que tiene la humanidad y que hay que erradicar. Y que efectivamente es el motivo por el cual la gente se divide. Que sería un poco como que si todo el mundo es ateo, habría como más unidad entre los hombres. Esa es más o menos la postura, tengo entendido. De hecho, en una ocasión, en una conversación con unos amigos, pues son amigos, quiero que conste que tampoco es la figura esta de que uno piensa que ellos allá, ellos acá, y nosotros acá. No. Y yo creo que, de hecho, esa es una postura muy, muy de nuestra iglesia, ¿no? De hecho, nosotros no estamos atacando a nadie, ¿no? Debemos técnicamente sumar, ¿verdad? Convivir, compartir la verdad que sabemos, que conocemos. Pero sí surge el tema y básicamente, pues yo me pongo a pensar, y me llama mucho la atención lo que comentaste, esa frase de que la religión lo envenena todo, es el nombre de uno de los cuatro, el escritor es un libro, el libro se llama Dios no es grande, cómo la religión lo envenena todo. Wow. Y el libro lo escribió Christopher Hitchens, que es uno de los que consideran uno de los 4 jinetes del contraapocalipsis, Wow. que son los promotores de esta idea del nuevo ateísmo, esta idea científica. Ahora, sin querer entrar yo también he escuchado, ¿no? Para ir puntualizando, porque yo oigo hablar de que algunos son ateos, pero dicen, no, pero yo no soy ateo, yo soy agnóstico. Entonces, ¿tú me puedes explicar eso de ateo y agnóstico? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un agnóstico es alguien que no cree en Dios, pero tampoco deja de creer. Interesante, ¿eh? ¿Me explico? Ese es de, bueno, yo no sé, mira, me da la impresión que puede haber, pero yo no lo he visto. Ese es el agnóstico. Okay. Es la persona que creo que es una postura un poquito más flexible que la del ateo, que confirma, que definitivamente se para de una postura radical vertical de que no existe Dios. Entonces, pero el agnóstico sí tiene esa posición un poco más abierta. Puede existir la posibilidad. El problema con el agnóstico es que dice, bueno, está bien, pues vamos a decir que Dios existiera. Bien, ¿cuál de todas las religiones del mundo es la que yo debo seguir? Porque hay un montón, ¿no? Están los judíos, están los musulmanes, y eso hablando de las monoteístas. ¿Sí? Cuando entramos en las politeístas, el hinduismo, una serie de... Entonces ¿por qué yo debo creer que existe un Dios si cuando quiero tratar de entender eso no sé ni para qué corriente coger porque todos me dicen algo diferente? Entonces esa es la actitud del agnóstico y de alguna manera en el fondo yo creo que tanto el ateo como el agnóstico al final lo que tienen es esa necesidad de esa búsqueda sin respuesta de esa pregunta de si Dios existe. ¿Sabes una cosa? Este tema está tan interesante que fíjate que el tiempo ha pasado tan rápido que ya vamos a un cambio. Okay. Vámonos al cambio y después continuamos desgranando, que creo que ya estamos empezando a tomarle sabor a este tema. Así que no se vayan, quédense con nosotros. Ok. Sí, cómo no. Muy bien, hermanos, estamos aquí nuevamente con el programa 2000. Y empezó así, yo me di cuenta.
Muy bien, hermanos, estamos nuevamente aquí de vuelta con el programa 2000 años después. Y estamos aquí con el tema del ateísmo, los agnósticos y cuál es nuestra posición como católicos. Y empezamos a hacer una introducción y fue interesantísimo. Hemos empezado a conversar y a desgranar este tema. Y creo que yo empezaría, antes de ir a las partes técnicas, a preguntarle a Julio. Me dijiste algo que me intrigó. Yo sé que tú eres un católico practicante. Tú eres un hombre devoto, un hombre de fe, pero tienes amigos ateos. ¿Cómo es esa amistad? Uno, por lo menos yo no tengo ningún amigo ateo. ¿Cómo se lleva eso? Porque algunos podrán decir, bueno, todos mis amigos son creyentes, Ajá. algunos practican, otros no, pero en términos generales, cuando le hablo de Dios, no se Claro, rasgan las vestiduras. claro. ¿Cómo es esa amistad? Papi? Bueno, En el campo práctico, ¿no? sí, lo que pasa es que, bueno, uno se mueve, uno tiene varios gustos también, ¿no? Entonces, Ajá. uno no se mueve en varios círculos, pues. Entonces, yo soy músico amateur, yo soy músico de hobby. Ajá. De hecho, estoy en un par de grupos musicales también. Animo en la parroquia mía los domingos. Entonces, pues, uno de los géneros en los que de grupos de música que pertenezco es la música rock. Ahora me da un poco de temor, me da temor decir eso porque de pronto hay una asociación de que no, que el rock, que Satanás, que estas cosas. No, es que si dices eso, la gente se va a imaginar que tú tienes una de esas pulseras con puntas Estoy y que tatuado, todo, y estoy estás todo todo tatuado. tatuado y eres mínimo de esos satánicos, ¿no? Entonces, en estos círculos, la verdad, particularmente la música, los círculos artísticos se da mucho también, pues te puedes encontrar de todo, ¿no? El libre pensador, que es una de las tantas corrientes ahora, le llamo yo del nuevo ateísmo, ¿no? Bueno, no le llamo yo, le llaman así. Entonces, en estos círculos, evidentemente, pues tenemos un interés común, nos respetamos, nos apreciamos como amigos. Creo que trabajar en equipo en algo como interpretar música, presentarse en público, hay una serie de dinámicas que de verdad que les deseo que muchas personas que no practican, de pronto en otros entornos se puede dar también, ¿no? Pero el trabajar en una banda musical, en un grupo musical, y tratar de desempeñarse en equipo para hacer para interpretar unas piezas musicales de la mejor forma, requiere mucha comunicación, ¿okay? Requiere mucho respeto. Si a mí no me gusta lo que estás haciendo o cómo lo haces, de pronto yo te voy alejando. O sea, las razones de alejamiento son otras. Pero se van estrechando muchos lazos de relación, de amistad, con personas que piensan diferente que tú. Eso es todo. Y que te van respetando igualmente y que pues llega a un punto donde un día salen a tocarte el tema, pues. Entonces, a mí me ocurrió particularmente una vez cuando estaba en la casa de uno de mis amigos y eran como 7 y yo solo. Wow. Entonces me dicen, Julio, pero tú, explícanos eso, ¿cómo es eso que tú crees en Dios? A ver, explícame. Así de la nada. Así de la pues. nada, y yo, ¿no? Con la cervecita y la cosa. Entonces, bueno, no es que me sentí atacado, pero tampoco, pero sí me llamó mucho la atención, ¿no? Ok, excelente. Entonces, Julio, entonces tú podrías decir, tratando de ser un poco jocoso con los televidentes, entonces en términos generales los ateos no comen gente. Pues, No, porque uno también puede entrar en ese prejuicio, ¿no? Claro. Este es ateo y este es hijo de Belcebú, es mismo Satanás. Entonces los ateos son personas comunes y corrientes Claro que sí. que por alguna razón tomaron esta determinación, Claro. pues, y tienen esta forma de pensar, pero son seres humanos como cualquier otro y que efectivamente merecen nuestro respeto, nuestro amor, como nuestro Señor nos ha enseñado. Así es. Y Dios te pone, y completando la idea, ahí es donde tú ves en acción la gracia divina, ¿me explico? Porque tú te quedas pensando, ¿por qué yo sí veo la cosa y ellos no la ven? Porque para mí es muy claro y lo entiendo, y entonces siento esa necesidad que es la que como todo católico, todo cristiano debe de sentir, de que yo quiero hablarte de mi Dios. ¿Me explico? Yo quiero explicarte quién es Él, ¿no? Entonces, y empieza ese diálogo, esa comunicación en base al respeto. Yo creo que tiene que ver mucho también lo que hemos escuchado muchas veces, el tema del testimonio. O sea, qué tipo de vida tú estás llevando. Si tú eres un tipo que te lleva una vida, trata de llevar, pues no digo que lo soy, porque uno se equivoca, todos somos pecadores, cometemos errores, nos caemos, pero si tú tratas de llevar una vida relativamente íntegra, de acuerdo a lo que tú hablas, la gente te comienza a buscar, quiere tenerte contigo porque te vende una sola pieza. Entonces yo creo que eso es uno de los principales escalones, digo yo, para el diálogo, ¿no? Y es verdad, las personas que creen diferente a uno, vamos a decir ateo en este caso que es el tema, no comen gente, son muy buenos amigos, son gente entregada que hacen por ti. O
O sea, pueden dejar en un momento dado bajarse del bus, como decimos en buen panameño, económica o material o de cualquier tipo contigo, porque te consideran su Bueno, amigo. eso es un tema, porque generalmente también existe el prejuicio de que porque eres ateo eres mala gente, eres No, una no, no, persona sin valores, sin nada, simplemente porque eres ateo, ¿no? Sí, sí. Eso es interesante lo que Sí. le había dicho, ¿no? Sí, sí es interesante comentar que cuando entramos en el tema de Dios, sí se siente una polarización, ¿no? Sí se siente porque son personas que están convencidas que tienen las evidencias y las pruebas para asegurar que Dios no existe. Entonces se parece un poco a la apologética con los hermanos separados, ¿no? Que te lo encuentras en la calle, ellos están convencidos de lo que ellos creen es la verdad y que está en la palabra textual, ¿no? Aquí está, la Biblia lo dice. Sí. Y entonces ellos te sacan, lo único que no te sacan la Biblia, te sacan el manual de astrofísica, Ajá. ¿no? O te sacan el manual de física cuántica, ¿no? O te citan los santos de ellos, que serían los jinetes del apocalipsis, del contraapocalipsis, Ajá. que son los íconos del ateísmo contemporáneo. Bueno, Julio, volviendo a lo que estábamos hablando acerca del tema del ateísmo, hay otro tema, hay otro aspecto que me llamó la atención de lo que dijiste de la gracia, y es que San Agustín, mucha gente no sabe que San Agustín antes de convertirse había leído la Biblia. De hecho, tengo entendido que no la leí una vez, la leí más de una vez y no encontró nada. Exactamente. No encontró nada. No fue hasta que la gracia de Dios lo tocó. Así es. Que empezó a ver, y él mismo se preguntaba cómo era posible que yo antes lo leía y no lo veía. Y todo el giro que dio, porque se fue a buscar por todos lados todas las corrientes filosóficas de la época y dio el gran vuelta en círculo y volvió a caer aquí, ¿no? Entonces... Ok, Julio, entonces vamos a entrar aquí un poco como diría yo, en salsa. Mira, ok, cuando empiezan a preguntarte por qué crees en Dios, entonces obviamente no les vas a citar la Biblia porque te van a decir, ese es un libro de mitos y de cuentos, así que ya está por descartada. Está descartada que no vas a citar la Biblia. No hay argumento. No hay argumento y no porque la Biblia tenga nada de malo, sino que ellos no la aceptan. No la aceptan, así que, ¿dónde empieza la base del diálogo? ¿Dónde empieza con el ateo? ¿Dónde empezamos? Porque ellos empiezan radicalmente diciendo Dios no existe. Exacto. Pero tiene que haber un punto donde empezamos a hablar. Sí. ¿A partir de dónde? El punto es la ciencia. Ok. Partimos de la ciencia. Partimos de la ciencia de las cosas medibles, ¿no? Del método científico que, por cierto, salió de la Iglesia Católica, ¿no? Correcto. Interesante. Interesante, ¿no? Entonces, yo entro en su terreno, y ese terreno va desde la biología, Darwin, la evolución de las especies, va hasta el tema de astrofísica, del origen del universo, Big Bang, que por hecho el Big Bang es una teoría que nació también de la Iglesia Católica en el siglo XX. Entonces, si nos damos cuenta, a veces nos acusan de que nosotros estamos ciegos, de que no queremos escuchar porque estamos con un velo de que todo creemos así, a ciegas las cosas. Pero si te das cuenta, la Iglesia ha promovido desde siempre el encontrar la verdad. La verdad nos hará libres, dijo Jesucristo. Entonces, no hay ningún temor en la Iglesia, en la ciencia, en la investigación. De hecho, se dice malamente que la Edad Media era la edad del oscurantismo, pero está comprobado que en el tema de ciencias deductivas fue donde tuvo su mayor auge, ¿no? Santo Tomás de Aquino, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, y ahí viene entrando un poquito el tema, viene el periodo de la Ilustración, ¿no? Cuando supuestamente pues vemos la luz en la humanidad del siglo, ¿qué podría ser? 17 por allá. Entonces comienzan a dejar de lado todo el tema, llamemos así, filosófico, y nos enfocamos en cosas físicas materiales. Ese es un tema que a mí me llama poderosamente la atención, porque entiendo, Julio, para que me ilustre, porque tú dices que no eres experto, yo no sé nada. A ver, entonces quiero entender que dentro de la corriente del nuevo ateísmo, lo único que se considera ciencia son lo que nosotros llamamos las ciencias naturales, que usan el método científico
porque ya lo que nosotros anteriormente llamábamos ciencia, ya ellos no lo consideran. Por ejemplo, la filosofía era considerada una ciencia, Exacto. pero dicen ellos no para eso. Para ellos no. Para ellos no. Solamente lo que puede ser pasado Exacto. por el método científico. Pero hay conocimientos que no pueden ser pasados por el Es método correcto, así es. Entonces, eso es interesante. Ahí empezamos en un diálogo, ¿no? Porque Sí. hay cosas que efectivamente no es posible pasarla por el método científico, aunque querramos. Sí, a mí me gusta mucho cuando tocamos ese punto de citarle a las personas la famosa serie esa de televisión CSI. Ajá. ¿No? Entonces, CSI pareciera que usan el método, vamos a decir, las ciencias inductivas, que es la famosa ciencia de laboratorio, pero en realidad también usan la ciencia deductiva, que es que con todas las evidencias que encuentran van armando un caso. Y yo puedo tener todas las evidencias físicas encontradas de una manera inductiva, o sea, en las ciencias naturales, el laboratorio, los tubos de ensayo y todo, el ADN y todo el rollo, y no culpo al tipo, porque no he podido entender el móvil y no he podido armar un caso que viene de la parte de la deducción, que es la que hace lo que realmente le da forma a la verdad, es lo que nos ayuda a encontrar la verdad. Interesante. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de estos grandes personajes que mencionas, intelectuales, por supuesto, científicos. Ellos vienen a influenciar la sociedad actual. Y sabemos que hay de todo, ¿no? Sí. Hay gente que se proclama. Una vez te voy a contar una anécdota, ¿no? Y que no digo que todos sean así, pero una anécdota real. Estudió en Rusia, donde era de Colón, ya falleció, Dios lo tenga en la gloria. Y él me decía en una conversación así coloquial como ahora, me decía, Roquel, yo fui a Rusia y allá la gente es atea. Dice, me dijo, Priti, no creemos en Dios, entonces aquí no hay Problema de nada. nada, porque acá me habían enseñado que como Dios decía esto y esto, siempre había como algo que me decía, oye, entonces sabemos que hay gente así, ¿no? Hay gente que a ver si realmente son ateos teóricos o son ateos de eso de que me conviene, porque si no hay Dios, entonces también hay de eso, ¿verdad? De todo hay. Hay gente que no quiere saber. Ajá. Yo no quiero saber. Déjame así, tranquilo. Sí, porque ¿para qué? Porque si sé, entonces voy a sufrir. Porque Exacto. Todas las cosas. Qué interesante. Bueno, entonces, pero hablemos de estos que son teóricos. Me mencionaste háblanos un poco de esto. Sí, bueno, realmente todo ocurre, y voy a ser un poco folclórico. Yo no sé sí, claro, si por se puede, supuesto. ¿no? Si se puede. Pero todo ocurre, me llama la atención porque tiene fecha. Esto tiene fecha, y para que vea cómo fue la cosa, cómo se mueve el mundo de la actualidad. O sea, la gente cree cualquier cosa. O sea, es impresionante. Entonces, definitivamente que estamos viviendo en la época en la que el que no tiene un poquito, el que no tiene ese interés en averiguar un poquito, ¿me explico? Se la cree toda. Pero todo ocurre el 30 de septiembre del año 2006. Te voy a hacer un comentario, ¿no? Ajá. Antes de ir al cambio, porque me están pidiendo el cambio. Ajá. Mira, antes decía cuando estaba, posiblemente tú y yo estábamos más jóvenes, antes decía que si salía en televisión debe ser verdad. Ahora los jóvenes de ahora es que si sale en internet debe ser verdad. En una página yo creo firmemente. Y cuidado que ni en internet, en WhatsApp. Ah, bueno. En WhatsApp me llegó esto, oye, mira, y comienza el famoso fake news. Es que todo el mundo, me llegó esto, mira, dice el ministerio de no sé qué que mañana, eso es falso. Increíble. Vámonos al cambio y después continuamos con este interesantísimo tema que estamos hablando del ateísmo actual, sus raíces y un poco cómo el católico debe vivir hoy día frente a eso. Bien, hermanos, estamos de vuelta en la parte final, el bloque final sobre este programa 2000 años después con el tema del ateísmo y estamos disfrutando, espero que ustedes también, con Julio, hablando de este tema interesantísimo que él, de manera particular, la gracia de Dios lo ha llevado a que tenga dentro de sus círculos amigos
personas que no creen en Dios, y él como católico practicante ha tenido que prepararse, estudiar y aprender, y va a compartir esa experiencia con nosotros. Julio, en el segmento anterior empezaste a hablar un poco de manera folclórica de estos jinetes, que algunos llaman los jinetes del ateísmo. Exacto, exacto. Bueno, el 30 de septiembre decía que esto tiene fecha, es increíble, ¿no? Ajá. Este es el mundo secular, el mundo secular. El 30 de septiembre del 2007, cuatro personas, hay un par de científicos y 2 escritores, se reúnen, se llama Richard Dawkins, Daniel Dennett. Richard Dawkins es un biólogo, ¿ok? Reconocido, ¿ok? Daniel Dennett es un científico y escritor especializado en temas de neurociencia. Christopher Hitchens es un escritor, no hay mayor estudio académico, digo yo. Y Sam Harris también es escritor y tiene algunos estudios de neurociencia. Entonces se reúnen los 4 ateos, amigos, ¿no? Para hablar de la religión, pues, ¿no? Para discutir y conversar entre ellos. Y como vivimos en el mundo secular, deciden grabarlo en YouTube. La grabación es accesible, se llama Los 4 jinetes del contraapocalipsis, ¿no? Y cualquiera lo puede buscar, y es larguísimo, son casi 2 horas de ellos, como 4 viejas, ¿no? Chismeando, porque qué chévere, qué rico es hablar de algo, de alguien, mal de alguien, sin que no haya nadie que lo defienda. Por supuesto. ¿Me explico? Entonces se ponen ahí casi 2 horas dando sus argumentos que ellos mismos se creen, ¿no? Y entre ellos aupándose y llegando a conclusiones totalmente científicas, objetivas y racionales de por qué la religión es la peor cosa que le ha pasado a la humanidad. Entonces esto lo graban, obviamente se vuelve viral, ¿no? Y ellos mismos se autodenominan los 4 jinetes del contraapocalipsis, con la intención clara de ir en contra de, pues, cualquier versión bíblica que suene de esto, ¿no? Entonces, por decir algo, Richard Dawkins, que es uno de los íconos más importantes de este grupo de nuevos ateos que los ateos contemporáneos siguen ciegamente de una manera litúrgica y religiosa. Y lo estoy diciendo así a propósito. Son como profetas. Son casi, o sea, es una cosa que por tanto nos critican a nosotros, que ellos tienen es una religión, ahí es lo que tienen. ¿Me explico? Porque es una cosa que lo dijo Dawkins, se escucha, y mira, y se creen todo lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, Richard Dawkins escribe un libro que dice, el libro se llama en español El espejismo de Dios, pero la traducción literal sería, cuando tú tienes cuando vas a desmayarte, que estás viendo ilusiones, ¿no? Fantasías, como que, esa es la palabra, no la encuentro ahora mismo, ¿no? Daniel Dennett, escribe un libro que se llama Rompiendo el hechizo. O sea, que lo que nosotros creemos es brujería, ¿no? La religión como un fenómeno natural. Entonces, hace una disertación de por qué nosotros, pues, creemos lo que creemos. Christopher Hitchens tiene el libro que era Dios no es grande, cómo la religión lo envenena todo también. Wow. ¿No? Y Sam Harris tiene 2 libros que uno se llama El final de la fe y el otro se llama Carta a una nación cristiana. Todos son libros del año 2004, 2006, todos andan por esa época. Relativamente reciente. Relativamente reciente. Entonces, pues, hombre, por favor, ¿no? Se vuelve esto un tema que incluso hasta hacen una transcripción del famoso video y venden el libro, lo compras por Amazon. O sea, esa es la Biblia ahora mismo, la Biblia, y lo digo con el doble sentido. Porque, repito, el ateo no cree en nada de lo que nosotros creemos, ni por qué, ni cómo lo hacemos, pero ellos se comportan, creo que peor. Son hasta más intolerantes que nosotros, porque de pronto todavía nosotros a veces, muchos de nosotros podremos decir que somos hasta medio ecuménicos. Sí, sí. Me explico, y que no, que mira, que está bien, pero hay que aceptarlo. Sí, pero ellos no son así. Ellos son radicales. No, ese tema, eso no. Nada que hablar. Nada que hablar. O sea, mira, que eso no va a perder tiempo. O sea, las cosas son así. Ok, entonces eso imbuye a la sociedad. Hay una corriente. Tú me mencionaste de que hay ateos prácticos y ateos teóricos, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias entre un ateo práctico y un ateo teórico? Bueno, yo no sé exactamente, pero te puedo decir, yo conversando la vez pasada que hablábamos de esto, ¿no? Yo creo que
el ateísmo yo pudiera, con mucho respeto decir que parte de la falta, voy a usar esa palabra mejor, de la falta de conocimiento sobre algo. Ok. Entonces, cuando yo no sé de algo, ¿no? Entonces yo creo mis verdades en torno a eso. O sea, cuando yo creo algo, vamos a ponerlo así, yo creo algo por algunas razones que me han llevado a creer de esa forma. Entonces ya yo me hago esa idea de que esto es la verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los ateos son así, tienen sus creencias. Pero yo también, esto es muy personal, ¿eh? Esto es muy personal. Yo siento que hasta esto ocurre hasta en nuestra misma parroquia, en la misma iglesia. ¿Me explico? Y te lo digo, repito, con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor, pero de verdad, o sea, cuestionémonos, ¿no? Nosotros realmente, cada domingo que confesamos nuestra fe en el credo, creemos todo lo que dice ahí de nuestra iglesia. Sin tapujos. No, dice que esto sí, esto no, esto sí, esto no. Si hay algo de eso que tú digas que no estás muy de acuerdo, entonces para mí tú eres ¿cómo era que dijiste? Ateo práctico y ateo Teórico. Teórico. De alguna manera eres un ateo práctico, porque tú estás dándole forma a lo que te conviene, has decidido, por tus razones, no creer en cosas que se te dicen que son verdad, que tienes que creer, que son doctrina, ¿no? Que no vamos a entrar en el tema de cómo llegamos a que fueran doctrina, pero nosotros confiamos, así como un padre, como un hijo confía en su padre, de que tú me dices a mí lo que me va a hacer bien a mí, así yo confío en mi iglesia. Entonces no estoy cuestionando, sí, pero por esto, ¿por qué? Pero esto está mal, pero si yo veo que otros ahí están comulgando, ¿yo por qué no puedo comulgar? O sea, cuando entramos en ese juego, parece un poquito a los pasajes de Génesis con Eva, la manzana. Correcto. Entonces, yo diría que para mí esa es la definición, porque todos pienso que de alguna manera u otra hemos tenido en algún momento algo de ateo. Excelente. Mira, Julio, ya estamos en las postrimerías del programa, nos quedan aproximadamente 4 minutos y yo sé que estamos, ¿cómo diríamos? Si fuera un dulce, Estamos viendo en la parte, en el icing, no hemos entrado todavía entre el cuchillo y sé que los televidentes dicen, me han quedado en deuda y te vamos a invitar nuevamente, Ajá, porque esto lo gracias. tenemos que seguir desgranando. Pero ahora diríamos que en esta introducción, ¿qué conclusiones podríamos transmitirle al público para que no se quede con eso de que, oye, me hablaron, pero al final yo quería saber cómo es que el diálogo y lo demás, que lo vamos a discutir en otro programa? Claro. No, yo diría, la verdad es que más que una conclusión, para mí la conclusión yo lo vería como yo lo aplico en mi vida, que más es una recomendación. Claro. O sea, en el mundo secular de hoy en día, el lobo está vestido de oveja, ¿ok? Y se va a comer a las ovejas que no se den cuenta que ese es el lobo, ¿no? Y puede que haya incluso lobos que no se consideran lobos, ¿me explico? Que se consideran ovejas, ¿me explico? Entonces yo la conclusión o la recomendación es que realmente tratemos de investigar un poquito sobre estos temas, o sea, no rechacemos las cosas, no las rechacemos porque no las entendemos, investiguemos, tan fácil que es agarrar el teléfono y decirle a Google, ¿qué es ateísmo? Y te va a salir una definición, o sea, una cosa rara, no hay ni que escribir, ¿eh? Y la otra cosa es que tampoco nos vayamos al otro extremo, y esto lo quiero decir con mucho cuidado porque no quiero ser malinterpretado. También la fe ciega ha llevado a los ateos a decir lo que dicen de nosotros. Por supuesto, La fe totalmente de sin acuerdo. ninguna explicación. Yo creo porque es así, porque así me lo dijeron. Y una fe intolerante. Intolerante. Entonces, exacto, que pasa mucho, que creo que ahí se ha dado mucho la divergencia, más que nada en el mundo de Estados Unidos, donde hay muchos fundamentalistas, muchos protestantes, donde ellos sí dicen, aquí dice esto, o sea, es como islámicos también. Los islámicos han hecho mucho impacto en los ateos en cuanto al daño de la religión, ¿no? Porque son gente que nada más cree lo que está escrito, no lo piensan, no reflexionan, ¿no? Entonces, el consejo mío es ese, no se quede en ninguno de los dos extremos. Tenemos todos los medios al alcance para aclarar cualquier cosa, ¿verdad? Y pues siempre está la iglesia, ¿no? Por supuesto, yo creo que lo importante, Julio, el mensaje que queremos dar, aunque este programa introductorio, hermanos, es como nos dice el Papa Francisco nos está invitando al diálogo. Y algunas personas, tengo que decirlo, lo han malinterpretado, enseñando como que aparentemente
estamos dejando nuestra fe de lado. No, lo que él está diciendo es que tenemos que tener la capacidad de, sin dejar nuestra fe, sin dejar lo que creemos, poder entrar en diálogo con personas que piensan distinto a nosotros. Y si no podemos llegar a un acuerdo, por lo menos llegar a estar de acuerdo, que no estamos de acuerdo, pero que tenemos que convivir. Exacto. Y tenemos que hacer lo mejor por este mundo. Eso es lo que pienso yo que el Papa quiere transmitirnos de una u otra manera. Totalmente. Así que, Julio, muchas gracias por haber venido. Gracias Para nosotros fue un privilegio poder compartir con ustedes este programa, que es la introducción de este tema que sabemos que va a dar para más, sobre el ateísmo, los agnósticos y cómo nuestra relación como católicos con ellos. Así que no queda más que decirle que hoy estuvo con ustedes Julio Ortega y Roquel Cárdenas, y que nos vemos en otro programa de 2000 años después. Que el Señor los bendiga a todos.